Bienvenido nuevamente a Papel y Tinta. Hoy nos encontramos aquí en la Plaza de las Tendillas, en el Café Fénix, tomando un cafelito con Paco Vocero para hablar un poco de franceses. O como dirían los del pueblo, los gabachos, ¿no? Para hablar de gabachos un poco, ¿no? Bueno. Algo despectivo eso, ¿no? Pero Sí. bueno, Paco Vocero es director de comunicación de La Loyola, es periodista y, bueno, y es escritor con su ópera prima, ¿no? Con esta gran obra sobre franceses, porque he leído en algún sitio que quizás se podía catalogar más como historia novelada, ¿no? Más que novela histórica, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Paco? Mira, yo creo que en primer lugar hay una vieja discusión sobre ese asunto, sobre la novela histórica, la historia novelada, desde el punto de vista en el que cuando tú empiezas a organizar la trama, a desarrollarla, a ejecutarla, a escribirla y sobre todo a documentarte, hasta qué punto quieres respetar el marco, el escenario del momento que tú has escogido y hasta qué punto haces una fabulación, es decir, haces novela, haces literatura, ¿no? Es historia novelada, es cierto desde el punto de vista de que estuve mucho tiempo documentándome, 5 años, casi 6, y entonces quise intentar que el escenario fuera lo más fiel posible. Y cuando digo lo más fiel posible, llegando hasta el extremo de que prácticamente la inmensa mayoría de los personajes fueran reales. Otra cosa es que luego sí que es cierto que obedeciendo un poco a la personalidad de cada uno de ellos, sí que intenté fabular en torno a ellos, lógicamente, pero sí quería que el escenario fuera lo más preciso posible. Claro, porque el escritor busca siempre la laguna informativa para meter la pluma, ¿no? Hombre, por lo menos, exactamente, en ese sentido de la laguna informativa que tú dices, y en este sentido es que en Córdoba siempre ha habido, o por lo menos, básicamente yo me encontré cuando pensé en esta historia que no había absolutamente nada, salvo una crónica administrativa prácticamente municipal del año de principios del siglo XX y poco más. Es decir, alguna referencia de las casas de Deza y poco más. Había muy poco material al respecto. Es curiosísimo cómo, no sé si tú has tenido esa impresión de como si esta época estuviera medio borrada de la historia de España, por algún motivo. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una serie de extraordinarios complejos históricos a raíz precisamente del siglo XX y a raíz de la guerra civil, el régimen de Franco, etcétera, etcétera, la democracia. Tenemos una serie de complejos extraordinariamente insertos en nuestra alma, lo que nos impide ver las cosas con desapasionamiento, algo que, por ejemplo, se hace con total tranquilidad, incluso después de haber sufrido algo como la Segunda Guerra Mundial, que no es cualquier cosa, incluso hasta en Alemania, en Francia, en Europa, la Europa occidental, la Europa continental, en Inglaterra, aquí nos cuesta extraordinariamente. Aquí tenemos un enorme complejo al respecto, ¿no? Basta ver un detalle absolutamente nimio, pero que muchas veces a mucha gente le extraña y sobre todo le extraña a muchísima gente de fuera, ¿no? El hecho de que a lo mejor tú ya ves una bandera española, ¿no?, se identifica con una especie sí, como de facción, ¿no?, ideología política, ¿no? Eso es algo absolutamente ridículo y acomplejante, ¿no? Pero dicho lo cual, lo que sí es cierto es que no solamente hay determinadas épocas de la historia que tenemos borradas, pero no borradas, sino las tenemos más difuminadas en favor de otras. Miramos para otro lado. O las tenemos difuminadas en favor de otras, miramos para otro lado, porque en un momento dado, para el imaginario y para el mito, nos conviene construir otras. Por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, nuestro imaginario y nuestro mito está más en la famosa Córdoba de las Tres Culturas, que no en otros sucesos y en otras épocas mucho más cercanas, que esto es memoria histórica, esto pasó hace 200 años, no pasó hace 800, y que son sucesos y que fueron sucesos importantes, ¿no? Y que yo creo que es curioso es que rascando, ¿no?, investigando, y además hace poco me hicieron a mí una pregunta que te la voy a trasladar a ti, ¿qué te parece?, ¿no? Que es que eso de la animadversión al francés, después la gente del pueblo llano no era tal, porque aquí se pasaba mal y estos vinieron dando trabajo, haciendo obras y tal, y claro, la gente comía y tan disgusto no estaba, ¿no? Claro, no, es que hay que separar dos cosas. La primera, lo que fue el contexto militar y lo que fue la invasión, lo que fue el saqueo de la ciudad. Claro. Una cosa fue el saqueo de la ciudad que fue absolutamente terrible. Claro. Y otra cosa es cuando luego vuelven, en 1810, y hacen una serie de obras para la ciudad, recordamos por ejemplo los Jardines de la Victoria, entre otras muchas cosas, y modernizan, digamos, da pábulo a la modernización de la Córdoba como la conocemos desde el punto de vista urbanístico, algunas cosas más. Son cosas distintas, son sucesos diferentes. Entonces, yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿La derrota, pero para quién? Bueno, ¿la derrota para quién? Pues mira, la derrota básicamente es porque
hablando de ese complejo de mirar para hacia otro lado, la derrota es porque realmente la derrota fue para ellos en ese primer momento en Bailén, y la derrota en Bailén no es solamente por un hecho de armas nuestro, que lo es, sí, lógicamente, ¿no? Es una de las últimas grandes batallas que el ejército español en tierra vence después de 400 años de historia en Europa, ¿no? Es la derrota porque esa derrota, gran parte de esa culpa de esa derrota, no la culpa, sino de esa derrota, viene precisamente por el saqueo de la ciudad. Si el general Dupont y los franceses no saquean Córdoba y no se hubieran llevado un convoy de casi 5 kilómetros de largo con lo que se llevaban del saqueo de la ciudad, que no solamente eran joyas y demás, eran mobiliario, eran muchísimas cosas, posiblemente desde el punto de vista militar no hubieran sufrido esa derrota. Entonces, la derrota es por eso, y porque además hay una cosa que también olvidamos. Bailén es la primera derrota del ejército francés, que en aquel entonces era absolutamente invencible, en campo abierto, y se produce aquí. Eso también es otro acontecimiento que en aquel momento tiene un impacto impresionante en Europa, pero que tampoco nosotros somos conscientes. Si eso le pasa a un francés, a un alemán, a un italiano, a un inglés, para ellos sería una cosa absolutamente extraordinaria desde el punto de vista histórico. 200 películas que sí, ¿no? Y 4 museos, ¿no? Y nosotros lo vemos como algo acomplejado, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? Es un poco ridículo, claro que sí, ¿no? Es curioso, ¿no? Me preguntaban, te preguntaba por lo de la derrota, ¿no? Tu libro estaba más centrado en este momento, ¿no? De Bailén, de ese saco de Córdoba y tal, ¿no? La derrota me decía porque realmente ¿quién perdió? Porque a mí me hicieron una pregunta que yo te quiero trasladar, como te decía antes, y yo quiero que tú me respondas. ¿Hubiéramos estado mejor hoy en día si los franceses no se hubieran ido? Bueno, vamos a ver, no solamente... Una pregunta difícil, es complicada. Bueno, es difícil, pero porque es onda larga, claro, y porque necesitaría mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí teníamos, aquí por supuesto, esa no discusión, pero esa pugna en el gobierno y demás sobre lo que eran los afrancesados o lo que no. Veníamos además de una cuestión fundamental, que es una pregunta que en los últimos años se ha hecho mucha gente. No, más que una pregunta, una afirmación. Bueno, ¿y si aquí le hubiéramos cortado la cabeza a un rey como se le hicieron en Inglaterra o en Francia? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos tenido una revolución como en Inglaterra en el 17 con Cromwell, o en Francia con la Revolución Francesa, ¿esto hubiera sido diferente o no? Es decir, si el constitucionalismo se hubiera de algún modo imbricado mucho más, que no solo a partir de la invasión napoleónica, las Cortes de Cádiz, etcétera, si lo hubiéramos tenido, si hubiéramos acabado con el absolutismo antes, ¿este país hubiera sido diferente o no? A partir de ahí, yo creo que la pregunta hay que hacérsela a partir de ahí, ¿no? Entonces, claro, la respuesta, por eso digo, es compleja y es honda, ¿no? Yo ¿qué quieres que te diga? Yo creo que aquí estamos hablando de Europa y somos europeos. Sí. Muchísimas veces nos enganchamos un poco tarde. Nos enganchamos tarde y nos enganchamos de mala manera, nos enganchamos mal, y además muchas veces nos preguntamos el por qué el norte o Cataluña tienen un determinado papel que luego nosotros no hemos tenido, y es que han tenido de alguna forma un tipo de gobernantes, claro, y más influencia europea, y han sido más permeables a lo que es Europa, ¿no? Y entonces aquí quizás a lo mejor hemos tenido un atraso secular que es muy largo de analizar, ¿no? En la derrota, la construcción de los personajes me imagino que te ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Porque has tenido que indagar bastante sobre ellos, ¿no? Es que la mayoría son personajes reales. Claro, ¿no? Pero es lo que me pasa, es lo que te iba a decir antes, lo que antes comentábamos. Fueron 5 o 6 años de documentación y luego fueron 8 meses de redacción. Claro. Con todo el dolor de mi corazón, incluso con alguna ratita además que hay en redacción, y eso lo siento yo mucho, porque sí, bueno, pero cuando uno es de letras no puede. No, pero quiero decir, no tiene mayor importancia una anécdota, pero sí que quiero decir que sí, la documentación me dio mucho tiempo por 2 razones. La primera, como te comentaba antes, no hay referencias claras, y luego la segunda, pues que lo que te quería, también quería hacer el escenario lo más fiel posible, ¿no? Que la gente pudiera ver, porque a mí también de una época histórica, ¿qué me gusta? Pues me gusta saber qué comía la gente, claro, qué bebía la gente, cómo vivía también, cómo vivía, cómo iba vestida, qué horario tenían, cómo se desarrollaba el día, cómo era el paso, el día a día, cómo era el paso del tiempo en ese día a día, en las condiciones de salud, la higiénica, o sea, todo, cómo era un día a día en ese sentido, ¿eh? Sí. Porque yo creo que yo creo que ahí es donde, cuando indagas eso, es cuando te das cuenta de quizá la lucha interna que tenía el español de la calle, ¿no? O sea, estos tíos vienen y me invaden, me hacen aquí perrería, pero después en la primera, yo que no podía dar de comer a mi familia, me voy a trabajar porque me están haciendo los jardines de la Victoria, el carpintero trabaja,
estos tíos me están dando de comer y yo vivo mucho mejor. ¿Y ahora qué hago, no? Bueno, pero sí, no, pero estamos hablando un poco con lo que comentábamos antes, es otro, digamos, otro ámbito del punto de vista de la política, del punto de vista de la organización social y demás, exactamente. Digamos que ¿no? el Piazza estaba más arriba, ¿no? No, y sobre todo la revolución en Francia parece que no, pero da otro giro diferente a lo que son las relaciones entre la gente, esa igualdad, ese concepto que muchas veces es difuso, complejo también de explicar. Ese concepto aquí pues no lo había, aquí teníamos otra idea diferente, ¿no? Del tema, y aquí no teníamos una capacidad, es decir, no había la diferencia entre clases sociales era muchísimo más acusada, ¿no? Claro. Y entonces, claro, efectivamente. Bueno, Paco, ¿a ti quién te da un bolígrafo? ¿Quién te dice, cuéntame una historia y empieza a nacer esa pasión por escribir? Pues a mí me lo dan 3 personas. Me lo dan en mi casa, que desde pequeño me dejan leer muchísimo, y te hablo de 7, 8 años, y de repente, pues, y además me regalan mis padres libros, ¿no? Y novelas y tal, y esto, y me acuerdo perfectamente, y me regalan, y me la da Walter Scott, que son las primeras novelas que leo, y luego, pues, me lo dan en el colegio, en La Salle, que me animan a escribir en 2 o 3 concursitos de estos con 7, 8, 9 años también y a partir de ahí pues me nace la de esta, ¿no? Qué pena que perdiéramos la EGB, ¿no? Con todas esas cosillas tan buenas que tenían, ¿no? Bueno, sí, sin duda ninguna. Ahora tienen otras, pero vamos, bueno, en aquella época también fueron nuestros viejos buenos tiempos, exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que el profesorado hace mucho, ¿no? A la hora de... No te cabe la menor duda, el profesorado es básico. Profesor también y la verdad es que uno tiene mucho que agradecerle, ¿no? A los que te enseñan, ¿no? Totalmente. Y en casa que te den libros ya ni te cuento, ¿no? Totalmente. Sí, no, y el hecho de que te lo dejen, y además el hecho también de que también tú tengas interés en leerlo, claro, ¿no? Sí, claro. Incluso había algunos que yo recuerdo perfectamente, había una tienda que de estas tiendas múltiples que vendían de todo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Las fiestas, ¿no? Y entonces bajábamos y tenían así un expositor de estos que daban vueltas, antiquísimos, con novelas que iban haciendo de bolsillo además y tal, y yo bajaba y aprovechaba para comprar o bien soldaditos de estos pequeños de los sobres de 5 pesetas de duro, qué bueno. O exactamente, y allí montábamos entre los nenes la batalla, o trompas o no sé cuánto para jugar, o bolas o canicas, y también de vez en cuando cogía y me llevaba, venga, y un libro. Me decían, hombre, ¿y un libro te vas a llevar como esto? Sí, pues un libro me lo llevaba. De papel con los bichitos. Qué grande. Otros tiempos. Sí, la verdad es que sí, él habría mucha diferencia, Paco, podríamos contar siempre mucha diferencia entre los cordobeses de ese momento y los cordobeses de ahora. Hombre, claro, diferencia desde el punto de vista, claro que sí, diferencia no solamente de los cordobeses, diferencia entre el punto de vista en general de ese siglo, ahora sí. Pero digamos que en un momento dado sí que hay cosas que te pueden parecer extrañas, pero que sí que hay cierta reacción similar entonces ahora desde el punto de vista de cómo se reacciona ante un peligro externo, cómo se reacciona ante una situación externa, y alguna situación similar en tanto en cuanto es una ciudad que venía de ese esplendor antiguo que siempre se remarca cuando hemos comentado, y que vivía una decadencia extrema, o por lo menos una decadencia grande, y una ciudad que podía ser mucho más de lo que era, y una ciudad como a mí me da la impresión ahora de que puede ser mucho más de lo que es, ¿no? El problema no es que te lo dé a ti, es que creo que nos lo da a todos, ¿no? Sí, no, sin duda, pero yo creo que es importante decirlo y es importante remarcarlo, ¿no? Y hay gente que tiene que hacer cosas para que eso sin menoscabo de los esfuerzos que se estén haciendo, que yo creo que siempre hay que reconocerlo. Por supuesto. Pero que una cosa es que los esfuerzos que se hagan para eso, otra cosa los resultados que se obtengan con esos esfuerzos, y otra cosa al final es la situación real en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que porque los que amamos esta ciudad vemos el potencial y las posibilidades que tiene. Y muchas veces nos parece que quizás se podía hacer un poco más. Hombre, sin duda. Sin desmerecer, como tú dices, las cosas que se hacen. No, sin duda. Y si yo estoy diciendo esto es porque yo quiero a mi ciudad, porque esta es mi casa, y esta es mi casa. Y si pero no, lo mágico que tiene esta ciudad es que, imagínate que tú eres de aquí y la quieres, los que venimos de fuera y la queremos. Entonces, más todavía. Es curioso, ¿no? Sin duda. Como dirían los gente joven, muy heavy, ¿no? Pero bueno. Paco, ¿en qué estás metido ahora? Pues mira, ahora estoy metido también tardo mucho en documentarme, y también tardo mucho porque no soy capaz en el sentido de hacer muchísimas cosas a la vez. Es decir, parece que hago muchas cosas, y es cierto, hago muchas cosas, pero también es cierto que escribir tiene un respeto, es decir, no es cualquier cosa. Mucho rato. Es mucho trabajo, exactamente, tú lo sabes perfectamente. Pulir realmente un texto es una cosa compleja y complicada.
Pero bueno, estoy metido en un par de ideas y una también tiene que ver con la historia desde el punto de vista del escenario histórico, que yo creo que el escenario histórico te da una enorme cantidad de posibilidades para la literatura, enorme cantidad de posibilidades. ¿Lo veremos pronto? Bueno, yo creo que sí, que no vamos a tardar mucho, Lo porque ya estoy ya en fase de redacción. Vamos a dejarlo ahí ya en que próximamente, ¿no? Estoy Algo nuevo de Paco, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros No, hombre, en la no. Mezquita en Papel y Tinta No. y llevarnos un poquito de la Córdoba antigua a nuestros televisores y bueno, conocer un poquito más de nuestro pasado. Yo les recomiendo La Derrota para que conozcan un poco más una época histórica de nuestra ciudad donde no se sabe por qué, pero creo que mucho en parte tiene razón Paco, que se nos ha ido borrando o la hemos difuminado de nuestra memoria y con ella podamos conocer un poco más de dónde venimos y cómo somos, ¿no? A vosotros, pues como siempre, que sigáis leyendo y si podéis y por favor sigáis escribiendo. Muchas gracias.